Noches para todos. Veo muchas caritas nuevas, bienvenidos. Qué bueno verles, conocerles. Por acá, ¿cómo es tu nombre? Claudia y Carol, bienvenidas. Y acá tenemos a Joana y Zulay. Démosles un fuerte aplauso, bienvenidas. Todas damas, van ganando las damas, qué bien, qué bien. Y bueno, y Vladimir que nos está acompañando el día de hoy, bienvenidos todos, bienvenidos a nuestra iglesia Famife Sigma, todos digan Famife Sigma. Y de verdad que es un privilegio, es un honor que nos puedan acompañar y dígale el que está a su lado. Eres un vencedor. Eres un vencedor. ¿Saben por qué? Porque han decidido venir a la iglesia. Amén. Han decidido aprovechar sabiamente este tiempo. Amén. Porque usted hubiera podido quedarse en su casa de pronto relajado, pero sin aprender algo poderoso. Sin aprender algo que puede cambiar su vida. Amén. ¿Y sabe qué es lo que cambia nuestras vidas? La palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a pensar diferente. Diga conmigo, pensar. Porque un pensamiento, tan solo cambiando un pensamiento, me lleva a cambiar mis acciones. Diga conmigo, con un pensamiento diferente puedo cambiar mis acciones. ¿Sí? Y también mis palabras. Entonces, por eso es que es muy, muy importante recibir la palabra de Dios. Y yo quiero invitarlo que usted abra su Biblia. Quiero comenzar con esta oración. ¿Cuántos les pasa que a veces uno dice, pero yo no sé orar? Ay, yo no sé orar, yo no sé cómo pedir. No sé. ¿Sí les ha pasado eso? ¿A alguien aquí le ha pasado eso? Entonces quiero mostrarles esta excelente oración. Diga conmigo, es una oración. A veces creemos que en la Biblia solo existe el Padre Nuestro, ¿sí? Y nos quedamos con el Padre Nuestro toda la vida. Pero déjeme decirle que hay más ejemplos de oraciones que también edifican y animan nuestra fe. Y esta es una de ellas, Colosenses capítulo 1. Verso 9 y 10. Mire que solo son 2 versículos, pero son 2 versos que son poderosos. Amén. Diga conmigo, poderosos. Yo les voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, y luego ustedes me van a ayudar a leerlo desde la pantalla. Dice así el verso 9. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones. Mire qué oración. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Diga conmigo, pleno conocimiento de su voluntad. Y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Mire eso tan poderoso. ¿Qué pedimos? Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe por qué no es una sabiduría natural? A veces de pronto usted puede ser una persona muy intelectual, muy inteligente, ¿cierto? Pero a veces con esa inteligencia no nos sirve para entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es escrita de parte de Él, del más sabio. Y necesitamos una sabiduría espiritual para comprender esas verdades espirituales. Amén. Por eso dice que nos conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cuántos quieren entender la palabra de Dios? Entonces necesitamos pedir eso. Señor, dame sabiduría, dame comprensión espiritual. Mire el verso 10. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, cuando usted tiene sabiduría y comprensión espiritual, ¿qué pasa? Dice, entonces la forma en que vivan, diga conmigo, la forma en que vivo, agradará al Señor. ¿Será que todo lo que hacemos agrada al Señor?
No, a veces no. Cuando echamos chisme, cuando estamos haciendo comentarios del vecino, de la vecina, del compañero, ¿cierto? Eso no le agrada a Dios. Pero dice que cuando nosotros conocemos su voluntad, cuando pedimos esa sabiduría espiritual, dice, entonces usted va a agradar a Dios. Dice, honrará y agradará al Señor. Y mire esto, y sus vidas producirán, hagan así, producirán toda clase de buenos frutos, mientras tanto irán creciendo, hagan así, creciendo, a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Mire esa excelente oración. ¿Qué es lo que está pidiendo en sí? Sabiduría, ¿cierto? Comprensión espiritual. Pide que podamos conocer la voluntad de Dios. Y nos dice que entonces vamos a honrar a Dios y que vamos a llevar fruto en todo mientras conocemos a Dios más y más. Amén. Entonces es una excelente oración. Ahora ustedes me van a ayudarla a leer. ¿Me regalas el anterior, el verso 9? Entonces todos al tiempo. 1, 2, 3. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Sí? Mire qué importante eso. ¿Quién ora esta oración o quién la hizo? Se llama el apóstol Pablo. ¿Cuántos han escuchado al apóstol Pablo? Él escribió esta oración y esta oración él hacía por la iglesia de Colosas, de una ciudad que se llama Colosas, y él oraba por los creyentes que estaban allí. Y qué importante, ¿cierto? Pedía sabiduría y comprensión espiritual, que agradáramos a Dios, ¿cierto? Que lleváramos fruto en todo mientras lo conocemos más y más. Diga conmigo, mientras lo conozco más y más. Bueno, entonces esta era nuestra oración comenzando y de lo que quiero hablarles hoy se llama creciendo. ¿Cómo se llama? Creciendo, creciendo. Y dígale al que está a su lado, tóquelo, y dígale, tú estás aquí para crecer, ¿sí? Y la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, ¿sí? Y si se ha dado cuenta en las últimas enseñanzas, hemos estado hablando de eso, de crecimiento, amén. Y diga conmigo, es su voluntad, que crezcamos más y más. Ahí en el último versículo decía que lo conozcamos más y más, amén. Y cuando usted conoce más y más a Dios, usted está creciendo. Y veamos ahí en Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios 4, 14. Bueno, leamos desde el verso 13. El verso 13 dice, este proceso continuará, o sea, ese proceso ¿de qué? De crecimiento. Dice, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a crecer? En unidad, hasta conocer el Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuántos ustedes creen que medía Cristo? ¿Sería alto o sería bajito? ¿Cómo sería? No tan alto, como medianito, sí, póngale por ahí que uno casi 78, yo me lo imagino. De pronto 1,80, uy, ¿cómo será Jesús? Pero es alto, ¿cierto? Y la voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a ese conocimiento, lleguemos todos a una unidad, ¿cierto? En este momento, si los viéramos
con una maquinita así en el espíritu, ¿cierto? Encontraríamos unos grandecitos, unos medianitos, unos bebecitos, unos niñitos, ¿cierto? Porque hemos tenido un crecimiento espiritual. Pero el deseo de Dios es que todos lleguemos a la misma estatura de Cristo, en conocerlo a Él. Dice que nuestra fe, en una unidad de nuestra fe. Y dice, entonces ya no serán inmaduros. ¿Cuántos han conocido personas inmaduras? ¿Sí? Que salen con unas cosas, con unos comentarios o con unas acciones que uno dice, oiga, qué niño, qué infantil, qué inmaduro, ¿cierto? Pero Dios no quiere que nosotros sigamos inmaduros. Dice, porque ¿qué pasa? Son arrastrados de un lado a otro. Dice, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, este es el propósito de Dios. Él quiere que nosotros crezcamos. Un niño, cuando hay un niño puede ser engañado, ¿cierto? Le pueden hacer chistes o le pueden hacer comentarios que el niño queda como, ¿qué me dijo? No entendió, ¿cierto? Hay niños que a veces ni entienden el sarcasmo o no entienden cosas a las que nos referimos, pero como con cierta discreción, ¿cierto? Ellos no entienden del todo. Pero también un niño puede ser fácilmente engañado o confundido o movido, ¿cierto? Pero por eso Dios dice, ustedes necesitan crecer. Diga conmigo, necesitamos crecer. Crecer a la estatura de Cristo. Cristo siempre será nuestro mayor ejemplo. Dígale al que está a su lado, Cristo es mi ejemplo. Y nosotros debemos buscar parecernos siempre a Él. Ahora veamos en 1 Corintios, capítulo 3, verso 3. Primera de Corintios 3, verso 3. Dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Esto está hablando de la descripción de unas personitas que todavía no han crecido, que todavía no son maduros. Aquí los describe como carnales. Dígale carnal. Órale, carnal. ¿Sí? Un carnal. ¿Y qué es una persona carnal? Una persona carnal es aquella que está muy consciente de su carne, o sea, de su cuerpo y de su alma. ¿Sí? Esa es una persona carnal. Y usted dirá, ¿y entonces de qué deberíamos ser conscientes? ¿Cuál sería la respuesta? De nuestro espíritu. Entonces ahí volveríamos a recordar que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Qué somos? Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, el cuerpo, mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado, dígale, qué lindo te ves o qué linda te ves. Eso que vemos ahí es nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo que tiene los 5 sentidos, que está bien bonito, bien bonita, ¿cierto? Ese es nuestro cuerpo. Pero más adentro de nuestro cuerpo está ¿qué? Nuestros pensamientos, están nuestras emociones y está nuestra voluntad, que todos esos forman parte de nuestra alma, ¿sí? En el alma ¿qué hay? 3 cosas: pensamientos, sentimientos y voluntad. Una persona carnal es aquella que está consciente de su cuerpo y de su alma.
Entonces, ay no, que tengo sueño, que estoy cansado, ay no, ¿cierto? Esa es una persona que está muy consciente de su cuerpo, de lo que quiere, de lo que no quiere, que le gusta o no le gusta. Esa es una personita carnal. Pero miren acá lo que nos dice, aparte de eso, ¿qué más es una persona carnal? Dice el verso 3, todavía está bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Entonces mire qué son celosos, son peleoncitos. Dice, ¿acaso eso demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Eso sí, cuando hay celos, peleas, disensiones, muestra que todavía son carnales. No viven como la gente del mundo. Perdón, ahí es una pregunta. ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Dice el 5, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos servidores de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Diga conmigo, es Dios. Es Dios quien da el crecimiento. Ahí dice, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ustedes podrán decir, bueno, los líderes en la iglesia, ¿qué van a hacer? Vamos a plantar unos la semillita, otro de pronto la va a regar, ¿cierto? Pone más agüita. ¿Y qué pasa? Esa semillita va germinando. Dice, pero ¿quién es el que da el crecimiento a esa semillita? Dice, es Dios. Es Dios quien va a dar ese crecimiento. Entonces diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Y cada vez que recibo la palabra de Dios es como que estoy regando esa semilla, esa semillita. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el agua? La palabra de Dios también. Pero digamos, cada vez que volvemos a hablar, a escuchar la palabra de Dios, es como si le estuviéramos echando agua, regando. ¿Y quién es el que da el crecimiento? Dios, ¿cierto? Usted, digamos, las personas que siembran cualquier semilla, digamos arroz, ellos cogen el bulto de arroz, preparan la tierra, ¿cierto? Y lo ponen. Pero el sembrador no está ahí pendiente a ver, ¿ya salió? Una hora después, ¿ya salió? No, ¿cierto? Sino que él sabe que va a tomar un tiempo, pero cuando menos lo piensa, comienza ahí a germinar, ¿cierto? A germinar esa plantica. Entonces, así mismo es la palabra de Dios. Diga conmigo, va a producir fruto. ¿Sí? Va a producir fruto. Esta palabra de Dios es poderosa. Diga conmigo, es poderosa. Porque me ayuda a crecer. ¿Sí? Esta palabra de Dios me ayuda a vivir y a ser la persona que Dios desea que seamos. Amén. Él no nos ha creado para que estemos pequeñitos, sino para que crezcamos. Entonces, mis hermanos, si estamos en celos, si estamos siendo celosos los unos con los otros, eso indica que aún nos falta crecimiento. Si todavía somos peleones, si todavía generemos disensión, busqué en el diccionario y dice que es falta de acuerdo. O sea, si todavía no nos ponemos de acuerdo, ¿qué quiere decir? Aún falta crecimiento. Amén. Y usted dirá, bueno, y yo quiero crecer, ¿cómo hago para crecer? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere crecer? Yo pensé que no. ¿Alguien quiere crecer? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer para crecer? Miren esto tan importante. Vamos a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Si usted quiere crecer, necesitamos, hermanos, permanecer en un lugar.
Diga conmigo, permanecer en un lugar. Y vamos a ver qué es eso. Yo todavía no lo he encontrado. Primera de Pedro, ya, 2:2. Dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, diga conmigo, la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Amén. Entonces miren que acá nos está diciendo, ¿cuál es la clave para crecer? Pero ahí nos comparan con algo. Dice ahí, deseen, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿sí? Un niño, ¿ustedes cuántos son papitos? ¿Cuántos recuerdan cuando eran bebecitos? Los bebecitos, yo creo cada 2 o 3 horas estaban llorando, ¿cierto? Porque tenían hambre o porque querían que les cambiaran el pañal o porque sentían algo que los incomodaba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo expresaban ellos? Lloro, llanto. Pero si era de hambre, mucho más lloraban, ¿cierto? ¿Y qué hacían ellos? Deseaban esa leche de esa mamá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenían hambre. Necesitaban crecer y lo único que los saciaba y los ayudaba a crecer era esa leche materna, amén. Y entonces a nosotros nos está diciendo, oiga, ¿ustedes quieren crecer? Ustedes tienen que desear la palabra de Dios, ¿sí? Y desear la palabra de Dios, diga conmigo, debe estar en mí. O sea, debe estar en mí ese deseo. O sea, usted no se va a levantar con el pensamiento de, hoy quiero leer la Biblia. No va a estar ese pensamiento, ese deseo, ¿cierto? Usted se piensa, no sé, se levanta pensando en otras cosas, como, tengo que rápido, o sea, manejar muy bien mi tiempo para que me alcance la mañana y llegar a tiempo y hacer lo que tengo que hacer en la hora que la tengo que hacer, ¿cierto? Usted se levanta como, con ese chip de tengo que trabajar, como la hormiguita, trabajar, administrar bien el tiempo. Pero usted de pronto no se detiene a pensar, oiga, quiero agradecer a Dios, necesito leer la palabra de Dios, ¿cierto? Usted es como cuando tiene mucha hambre. Digamos, en este momento tengo hambre y entonces yo me estoy imaginando que voy a llegar a comer a mi casa. Entonces, no sé, usted se imagina un chocolatico de pronto, con panecito, con quesito, ¿cierto? Y usted comienza como a imaginar y a pensar en eso y ¿qué hace? ¿Cierto? Se provoca. Entonces, de tal forma deberíamos estar pensando en esto. Si mi propósito es crecer, yo necesito leche. Diga conmigo, si yo quiero crecer, necesito leche, necesito palabra. Y entonces quiere decir que yo me voy a proponer. ¿A cuántos les gusta desayunar? ¿Cuántos sí desayunan? Porque hay otras personas que no desayunan, que solo con un café, ya, listo, ese es el desayuno. Pero ¿a quién sí le gusta desayunar? ¿Sí? A mí me gusta desayunar y yo procuro, por mi hijo, yo procuro siempre hacerle un desayunito para que no se vaya sin nada al colegio. Entonces yo sí quiero que desayunemos. Entonces yo me levanto y procuro siempre preparar el desayuno. Pero entonces yo voy pensando, ¿no? Ay, bueno, ¿y qué voy a hacer de desayuno? Y no sé qué, y planeo, y bueno, preparo el desayuno, ¿por qué? Porque quiero crecer, quiero que estemos saludables. Entonces es lo mismo, si mi propósito es crecer, entonces yo voy a estar pensando ¿en qué? En la palabra de Dios, en la lechecita, que no nos falte la palabra de Dios. Pero entonces, como yo les decía, eso no es automático que me levanto pensando en mi espíritu. Usted se levanta pensando más en cómo estoy, en cómo amanecí,
un nuevo día, ¿cierto? Qué linda o qué fea me veo, ¿cierto? Rápido al baño, bañémonos. Usted se levanta pensando en su cuerpo, en su alma, pero no tanto lo que le agrada a su espíritu o lo que necesita el espíritu, que es esa leche. Entonces yo tengo que ayudarle a mi espíritu. Diga conmigo, tengo que ayudarle a mi espíritu. Entonces yo tengo que proponerme algo. ¿Proponerme qué? Leer la Biblia. No sé cómo usted lo va a hacer, pero si quiero crecer es necesario leer la Biblia. ¿Sí o no? ¿Usted quiere cambios en su vida? ¿Ser algo diferente? ¿Quiere conocer más a Dios? ¿Quiere conocer el propósito de Dios? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Proponernos alimentarnos espiritualmente. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Leer la Biblia, proponernos diariamente leer la Biblia. Y no es que yo no les digo, léase toda la Biblia, no, usted comienza de a poquito. Por ejemplo, usted sí puede leer un capítulo, ¿sí? Entonces, propóngase todos los días leer un capítulo, porque si mi intención es crecer, necesito generar esa disciplina. Amén. Diga conmigo, hay que generar la disciplina. Por ejemplo, usted se puede sentar, ir desayunando e ir escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué no? Se va alimentando naturalmente, pero también su espíritu está recibiendo la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían que en el celular está la posibilidad de que usted le pone audio? Y no tiene que estar leyendo, sino que usted puede escuchar la palabra de Dios. Eso es una forma también porque dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es bien importante, diga conmigo, si yo quiero crecer, necesito invertir tiempo en la palabra de Dios. Amén. Ese es el primer punto para crecer. Número 1, necesito desear la palabra de Dios. Desear la palabra de Dios porque esta es la que me va a cambiar. Y ahí quiero decir que necesitamos tomar la palabra de Dios como palabra de Dios. ¿Sí? Y suena como redundante. Tomar la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios. Sí. Porque a veces pensamos que es la palabra de la pastora o que es la palabra del pastor, pero no, esa palabra es lo que Dios ha dicho, amén. Y Dios está comprometido con lo que Él ha dicho. Y cuando usted quiere experimentar que la palabra de Dios es verdad, usted lo va a comprobar, amén. Diga conmigo, no solo conocer, pero experimentar. Amén, experimentar. Usted se da cuenta que cuando usted lee la Biblia, eso trae paz, eso trae alegría, eso trae fortaleza. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la palabra de Dios, amén. Entonces ahí nos damos cuenta que no es cualquier libro o que no son cualquier palabra, no es alguien que se la inventó, no. Dice, vamos a Timoteo, primera de Timoteo. No, pero es segunda de Timoteo 3:16. Y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios. Hagan así, inspirada por Dios. ¿Sí? Inspirada, Él, viene de Él, proviene de Él. Y mire lo que dice, y es útil para enseñarnos. Diga conmigo, su palabra me enseña lo que es verdad, dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. A veces solo necesitamos leer la Biblia para darnos cuenta en qué necesitamos cambiar nosotros. Diga conmigo, la Biblia es como un espejo. ¿Sí? Y en el espejo, ¿usted qué hace? Verse, ¿cierto? Entonces usted dice, ¡ah, qué linda que estoy! O, uy, no, tengo que arreglarme, tengo que peinarme, tengo que mejorar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace la Biblia, nos ayuda a corregir
en qué estamos equivocados. Dice, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Entonces la palabra de Dios, diga conmigo, es muy importante. Es muy importante y yo necesito tomarla como de parte de Él. Si yo sé que Dios es mi papá, que Él me ama, que Él quiere lo mejor para mí, que me da los mejores consejos, entonces yo voy a encontrar en la Biblia eso para mí. Amén. Entonces diga conmigo, es necesario crecer. Y número 2, necesito conocer quién soy yo. ¿Sí? Necesito conocer quién soy yo. Pero usted se conoce un poquito usted misma, ¿cierto? Porque usted lleva varios años usted viviendo con usted misma y usted se conoce de pronto es mal geniada o es muy alegre o es muy activa o no tanto, bueno, usted se conoce más que nadie, ¿cierto? Pero acá Dios quiere que nos conozcamos ahora en Cristo, diga conmigo, en Cristo, que nosotros podamos descubrir ahora quiénes somos en Él. A veces, y hoy en día la juventud tiene problemas, es porque no saben quiénes son, no saben cuál es su identidad. Entonces, como no saben quiénes son, entonces están buscando un modelo o alguien a quien imitar. Pero diga conmigo, nosotros no somos así, porque nosotros sí tenemos a quien imitar. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, amén. Y nosotros queremos imitarlo a Él, nosotros queremos conocernos en Él, quiénes somos. Y veamos algo que nos dice en Efesios capítulo 1. Acá vamos a encontrar, solo quiero compartir con ustedes 4 cositas de lo que somos nosotros ahora en Cristo Jesús. Y esto está, Efesios capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Y ustedes me van a ayudar a leerlo, todos al tiempo, el verso 4. 1, 2, 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren entonces ahí que nos está diciendo, que nos escogió. Diga conmigo, nos escogió. Dios, ¿qué hizo? Nos escogió. O sea, de muchos dijo, me escojo a Freddy, me pido a Freddy. Y dice, ¿para qué? No se lo pidió para cualquier cosa, dice, lo escogí para que sea santo y sin mancha. También la escogió a ella, a Lady. Nos escogió a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero no para ser uno del montón, no. Él dice, los escogí para ser santos. ¿Qué quiere decir santos? Apartados, escogidos de Él. Dice, para ser santos y sin mancha delante de Él. O sea que Él quiere hijos que lo honren. Veamos, entonces, diga conmigo, soy escogido. Soy escogido por Dios. El verso 5. El verso 5 nos dice otra cosita que somos en Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, número 2, ¿qué hizo? Nos adoptó. Acá en Colombia uno ve como la adopción, la ve como no tan buena, ¿cierto? La adopción. Pero la adopción es algo bueno. ¿Por qué? Porque en la adopción usted puede escoger quién va a ser su hijo. Y Él nos escogió a nosotros, ¿sí? Para que fuésemos sus hijos. Dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según su amor, según su corazón, nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos sus hijos. Entonces, número 1, somos escogidos para ser santos y sin mancha, y acá nos adoptó como sus hijos. O sea, diga conmigo, somos importantes. Somos importantes porque Él decidió escogernos a nosotros. El siguiente verso, por favor. ¿Sí lo terminamos de leer? Sí. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el amado. Mire que eso tan importante que Él nos dice, ¿qué somos? Aceptos en el amado. A veces yo no sé si usted hace cosas para caerle bien a la gente. ¿Usted se ha encontrado en esas? Ay, no sé, voy a aprenderme chistes para ser más chistoso, más genial y hacer reír a mis amigos. O no sé, voy a hablar más para ser más amigable. O no sé, voy a practicar ejercicio para entonces tener más amigos, ¿sí? O sea, uno como que hace cosas para caerle bien a la gente. Pero acá nos está diciendo, usted ya le cae bien a Dios. Usted es acepto en el amado. A través de Jesús, usted ya tiene, tú me caes bien, tú eres genial, ¿sí? Dios nos ve a través de Jesús y Él dice, tú eres acepto, yo te amo, yo te he elegido, tú eres mi hijo, amén. Entonces mire qué bonito lo que hemos visto, somos hijos, somos bendecidos, escogidos por Él, amén, somos aceptos en Él. Entonces usted no tiene que hacer cosas para caerle bien a Dios, diga conmigo, Él ya le caemos bien, amén. Entonces mire, cuando comenzamos a descubrir quiénes somos en Él, cómo cambia nuestra forma de pensar. Porque entonces yo no estoy haciendo cosas para caerle bien a Dios, sino que Él simplemente me escogió, Él simplemente me amó, Él simplemente me adoptó como su hijo. Y entonces yo solamente le doy gracias, yo digo, gracias papá, gracias por escogerme. Yo no sé, me viste a mí, ahí feíta o como yo sea, pero me escogiste y entonces yo te doy gracias. Entonces yo no tengo que estar como inventándome cosas para caerle bien a Dios, no, Él ya me ama, Él ya me ha escogido a mí, amén. Entonces, número 1, ¿qué necesitamos para crecer? Para crecer, ¿qué necesitamos hacer para crecer? Desear la leche, muy bien, desear la palabra de Dios. Número 2, ¿qué hacemos? Conocer quiénes somos en Cristo. Y número 3 es honrar a quien vive dentro de mí. Honrar a quien vive dentro de mí. Mire que eso es bien importante, honrar. ¿Y qué es honrar? Honrar es dar un lugar especial de honor, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes hoy llegaron nuevos, ¿y qué hicimos? Los reconocimos, ¿cierto? Dijimos, wow, bienvenidos, un fuerte aplauso, ¿cierto? ¿Usted cómo se sintió? Ay, no, me ignoraron, allá nadie me vio, nadie me quiere, nadie me saludó. No, sino que usted ¿cómo se sintió? Uy, allá me llamaron, oiga, me preguntaron mi nombre. Chévere, ¿cierto? Entonces, Dios quiere que nosotros le honremos a Él, reconozcamos su presencia en nuestra vida. Y quiero leer un ejemplo, es cortico pero muy, muy, muy poderoso. Y con este ejemplo voy cerrando. Dice, este es el ejemplo de un señor que tiene un nombre chistoso, diferente, se llama Obed. ¿Cómo se llama? Obed. Y está en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 11. 2 de Samuel, verso 6, capítulo 6, verso 11. 11 y 12. Bueno, el 11 nos dice, el arca del Señor permanece, leamos desde el 10. Bueno, les voy a contar el contexto. ¿Qué pasaba? La presencia de Dios antes estaba en un arca, ¿sí? Era un arca de oro, era un arca más o menos como así de grande, como de ahí como hasta la mitad, y tenía unos palitos y ella la cargaban. ¿Quién la cargaban? Personas, hombres de Dios que querían conocerlo a Él, la cargaban en los hombros, esa arca. Y donde quiera que iba esa arca, iba la presencia de Dios. Entonces, pues respetaban y honraban mucho el arca. Y un día David cuando era el rey, decidió mover el arca, pero ese día no la movieron personas como de costumbre,
sino que se les dio por ponerla encima de un carro. Y algo sucedió, algo anduvo mal, y el carro tropezó y alguien intentó coger el arca para que no se cayera. Y como el arca tenía la presencia de Dios, pero la presencia de Dios, no cualquiera estaba en la presencia de Dios, o no todos podían tocarlo. ¿Y qué pasó? Esa persona lo tocó y esa persona murió. Se llamaba, murió de una vez. Entonces, ¿el rey cómo se sintió? El rey se sintió triste, como, oiga, ¿qué pasó? Metimos la pata, ¿qué nos sucedió? Entonces en el verso 10 dice, por lo tanto David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David. Él lo que quería hacer era llevar el arca otra vez a la ciudad donde él estaba. David era un rey y él amaba estar en la presencia de Dios y él quería tener el arca. Lo que pasó fue que lo hizo mal. No lo hizo como se debía hacer, como Dios había dicho que lo debían hacer. Entonces mire lo que hicieron, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. ¿Y quién era? Simplemente era un creyente, alguien que confiaba en Dios. Y le dijeron, oiga, ¿podemos dejar el arca ahí? Y él dijo, bueno, claro, guárdenla. Entonces dejaron el arca ahí. Y miren el verso 11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Diga conmigo, por 3 meses. Por 3 meses. ¿Y qué pasó? Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Bendijo. El verso 12, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene ¿a causa de qué? Del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Entonces en ese momento que hicieron el traslado, ahí sí lo hicieron bien y lo pudieron hacer. Pero ¿cuál es mi punto con Obed-Edom? El punto es que este hombre honró el arca en su casa, ¿sí? Yo me lo imagino todos los días allá, viendo el arca, como diciendo, uy, la presencia de Dios está aquí. Yo me lo imagino con toda su familia ahí, orando, como pasando un tiempo especial alrededor del arca, porque el arca representaba que la presencia de Dios estaba ahí. Y yo me lo imagino todos los días, él debía hacer algo especial. Él debía como tener ahí esa arca en honor, no como, ay, sí, eso está ahí en mi casa, ahí, qué fastidio ahí, eso me quita espacio en mi casa. No, esa no era la actitud de Obed. Él honraba, él veía, él contemplaba y él estaba como en gratitud y como con esa expectativa de que ahí estaba la presencia de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que quiero ir? ¿A dónde quiero ir? A que a veces nosotros sabemos que Dios vive en nosotros, pero no estamos honrando que Él vive dentro de nosotros. Entonces hago o sigo viviendo como quiero, como yo pienso, sigo haciendo lo que yo quiero, pero no estoy honrando a Dios en mi vida. Si yo honrara a Dios en mi vida, porque cuando yo lo invito a mi vida, a mi corazón, Él se queda ahí, Él no se va. Él no tapa los ojos o sus oídos cuando usted está diciendo cosas que no son o viendo cosas que no son. Él está ahí, Él permanece ahí. Por eso cuando nosotros le honramos su presencia, nuestra vida cambia. ¿Sí? Nuestra vida cambia. Y mire que en tan solo 3 meses, Obed-Edom y su familia fueron bendecidos. En solo 3 meses. En solo 3 meses. Yo no sé ahora cuánto le va a tardar a usted de tiempo. Pero cuando nosotros decidimos honrar a Dios, honrar su presencia, honrar su palabra, Dios va a hacer algo especial en su vida. Amén.
A veces somos los mismos, ¿por qué? Porque no estamos honrando a Dios o no estamos honrando su palabra. Creemos que es lo mismo, que es lo normal, que sí, eso yo lo he escuchado. No, pero la diferencia no es solo escucharlo, es hacerlo, es vivirlo, es practicarlo. Y cuando usted lo vive y cuando usted lo practica, déjeme decirle que su vida cambia, su vida no vuelve a ser igual. Por eso es que hay cristianos o creyentes confundidos creyendo que nada pasó, sigo en lo mismo, nada ha pasado en mi vida, todo antes me va peor. No, no debería ser así. Necesitamos honrar la palabra de Dios, necesitamos honrar a Dios mismo en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos honrando, diciéndole: Dios, tú vives en mí, es tu vida, es tu presencia, entonces no vamos a ser igual. Entonces usted va a tener cuidado con lo que habla, usted va a tener cuidado con lo que escucha, usted va a tener cuidado con lo que actúa, porque usted quiere honrar a Dios en su vida. Amén. Entonces, eso es importante y quiero que no se le olvide ese ejemplo de Obed. Diga conmigo, Obed. Obed obedeció. Entonces necesitamos ser como Obed, que él y su familia honraban a Dios. Nosotros como familia, inviten, oren juntos como familia, lean la palabra de Dios juntos. Aunque usted dice: pero mi hijo tiene 1 año, es un bebé, 2 años, no entiende. Eso es mentira, ellos entienden y les enseñamos a honrar y a respetar la palabra de Dios. Y vamos a ver resultados. Obed-edom y su familia en 3 meses fueron bendecidos, no volvieron a ser los mismos. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a tardar a usted y a mí? Si nosotros honramos, respetamos, si tenemos ese anhelo, ese deseo por la palabra de Dios, déjeme decirle que eso va a ser rapidito, que vamos a crecer, que vamos a cambiar. Esos cambios que están en nuestro interior se van a manifestar rápidamente. ¿Por qué? Porque honramos la palabra de Dios. Amén. Y yo le invito a que se ponga de pie. Eso era lo que quería compartir con ustedes, que nosotros debe haber ese anhelo por crecer. Amén. Y yo sé que todavía no somos perfectos, ¿cierto? Pero sí necesitamos cada vez arrepentirnos, ¿sí? Cada vez que tengamos oportunidad debemos arrepentirnos, debemos decir: Señor, te necesito, no quiero vivir de la misma forma. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy y creemos que el mensaje que acabas de escuchar produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios, quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando ¿cómo?, te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, tanto en pensamientos, palabras y acciones, y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió y pagó el precio por nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. Me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, escríbenos por favor al número de WhatsApp 320-309-0924. ¡Pa' mi fe! ¡Juntos es mejor!